Atención. El cielo sobre la capital del país que comienza con U ha sido sellado herméticamente, no por el rugido de misiles ni explosiones ensordecedoras, sino por una mortífera e invisible red que lo ha convertido en una jaula. Mientras Occidente, en su afán de control, ha empujado al territorio de inestabilidad al borde del abismo, Rusia ha desplegado un arma estratégica que ha paralizado por completo el espacio aéreo, dejando a sus adversarios desorientados y obteniendo una ventaja que cambiará para siempre el curso de este conflicto. ¿Cómo es posible que cazas F-16 de la OTAN se vieran forzados a retirarse, con sus sistemas fallando, sin que un solo disparo fuera efectuado o detectado? Esto no es guerra aérea tradicional, es una nueva doctrina de aniquilación silenciosa, donde la victoria no se logra derribando aviones, sino impidiendo que cualquiera se atreva a volar, transformando el mismo concepto de dominio. La verdad oculta detrás de un jaque mate invisible. Dejen en los comentarios desde dónde nos ven. Es crucial saberlo. El 18 de octubre de 2025, la base aérea de Basilkov, un nodo clave de defensa aérea del vecino occidental, perdió repentinamente la comunicación con dos estaciones periféricas de alerta temprana. Imagine a sus pilotos, con la sangre helada, experimentando fallas de navegación masivas a 220 kilómetros del espacio aéreo de la capital de la exrepública soviética. La desorientación era total, la capacidad de guiarse con precisión simplemente se desvaneció. El cielo, que antes ofrecía una vía de escape y defensa, se convirtió de pronto en una jaula invisible, una trampa siniestra. En un lapso aterrador de menos de 7 minutos, los centros de control de vuelo en Leópolis, Odessa y Dnipro reportaron el mismo fenómeno inquietante. El espacio aéreo al norte de la capital de la exrepública soviética quedó bloqueado por una red invisible de control de radar pasivo de largo alcance. Esto no fue un ataque balístico. No hubo explosiones. No fue una potente supresión electrónica ruidosa y detectable, sino un silencio atronador, una anulación total y sofisticada. Los F-16 belgas, patrullando cerca de Sitomir, fueron los primeros en sentirlo directamente. Sus pantallas se llenaron de lecturas fantasma. Sus sistemas de navegación se colapsaron, incapaces de procesar la realidad. El sistema S-400, conocido por su capacidad de operar con navegación satelital avanzada y guía inteligente en un modo completamente pasivo, fue el artífice de esta parálisis. No emite señales, solo escucha, pero esa escucha se convierte en un control absoluto. Un experto en geopolítica afirmó con gravedad: el cielo dejó de ser un lugar para volar. Se convirtió en un lugar donde te ven y donde te encierran. Una prisión aérea sin barrotes. Otro analista militar añadió con preocupación evidente: la situación era de una pérdida total de confianza en los instrumentos. Fue el primer signo innegable de una zona estratégica de supresión radioelectrónica. Una negación del espacio aéreo que no tiene precedentes. La capital de la nación en la frontera con la Federación Rusa, sin recibir un solo disparo, sin un solo misil interceptado, quedó bajo un domo invisible que paralizó toda su aviación. Los radares que antes protegían ahora eran ciegos. Las defensas aéreas eran inútiles. Esta no fue una casualidad, fue una demostración aterradora, fría y calculadora, de la capacidad de Rusia para anular la superioridad aérea enemiga sin una sola explosión directa, sin destruir un solo aparato físico. Una declaración de intenciones. Este evento no fue un simple fallo técnico aislado, sino la manifestación más impactante de una nueva forma de guerra, una que no busca destruir el hardware, sino la percepción misma de la realidad operacional. Pero, ¿cómo pudo un sistema tan silencioso y supuestamente pasivo lograr una parálisis tan total, transformando el cielo en una jaula sin muros para cualquier avión que intente volar? El sistema S-400 detecta objetivos a 600 kilómetros de distancia sin emitir una señal de radar discernible. Imagine una fuerza hostil que controla su cielo, no con misiles visibles, sino con una amenaza sigilosa, tan invisible y silenciosa que ni siquiera puede ser identificada. La nación en el mapa 404 se encuentra ahora bajo un domo aéreo inexpugnable.
controlado por una presencia que el enemigo no puede ver ni contrarrestar. Sus pilotos volarán en una jaula transparente, cada movimiento predecido. Esto no es ciencia ficción, es la cruda, implacable realidad de la guerra moderna. Revelamos cómo el S-400 ha logrado esta supremacía aérea total. Su complejo de radar 91N6E, activado estratégicamente a menos de 40 kilómetros de la frontera bielorrusa, opera en un revolucionario modo de baja probabilidad de interceptación. Esto significa que escanea constantemente, rastrea objetivos con precisión milimétrica y domina un espacio aéreo masivo sin emitir una firma obvia. Es un ojo omnipresente que ve todo, pero que permanece completamente oculto, un depredador silencioso. Así se ha establecido una zona de exclusión aérea de 400 kilómetros de radio alrededor de la capital de la antigua República Soviética. No es una simple restricción de vuelo, es un campo de fuerza invisible e implacable. Una burbuja hermética donde la superioridad rusa es absoluta e innegable. Esta zona está reforzada por 3 divisiones completas del S-400, ubicadas con precisión táctica aterradora en un esquema triangular maestro. Un punto estratégico se encuentra profundamente en el bosque de Briansk, el segundo en campos abiertos cerca de la frontera bielorrusa y el tercero en una altura dominante al norte de Novgorod-Seversky. La geografía, en manos rusas, se convierte en un arma letal. Cada uno de estos puntos clave está a menos de 250 kilómetros de la capital del vecino estado, un alcance letal que cubre todo el territorio central. Lo más alarmante es el nivel de sigilo. Los lanzadores y sistemas de guía están hábilmente ocultos, algunos subterráneamente, otros camuflados de forma experta por el propio terreno natural. Esto los hace virtualmente invulnerables al ataque preventivo. Esta red no es una colección de unidades aisladas, es un cerebro unificado. Cada división está conectada por una red de control que integra datos de satélites GLONASS en tiempo real. La velocidad de su reacción es escalofriante. Este sistema puede capturar un objetivo en apenas 4 segundos desde su detección. 40 segundos más tarde, un misil interceptor puede golpear ese objetivo, viajando a una velocidad asombrosa de Mach 14. El enemigo no sabe dónde están y tampoco tiene tiempo para reaccionar. No es solo un sistema de defensa, es una doctrina de dominación. Como se ha dicho, este complejo no es solo hierro. Es una forma de pensar, una combinación de tecnologías de navegación, anticipación de reacciones y forzar al enemigo a acciones erróneas. El control es completo. La imposición silenciosa, la vulnerabilidad del adversario, palpable y abrumadora. La nación en la frontera con la Federación Rusa ya no puede defender su cielo. Solo puede operar bajo la voluntad de una fuerza invisible que la domina por completo. ¿Cómo puede la estrategia militar occidental adaptarse a esta nueva, aterradora realidad de dominación invisible y qué significa esto para la seguridad global? Sintonice para descubrir la respuesta. Las operaciones aéreas tripuladas de la Fuerza Aérea del Occidente vecino y de la OTAN fueron abandonadas en un radio de 300 kilómetros alrededor de Kiev, no por un solo ataque, sino por la pérdida total de la garantía técnica de seguridad de vuelo. Esto significa que la vanguardia de su defensa aérea, los pilotos, quedaron en tierra, sus alas cortadas sin disparar un solo tiro. Imaginen la impotencia, la frustración de saber que el cielo está controlado por un enemigo que no necesita siquiera rebelarse para dominar. Esta parálisis aérea no es un simple incidente aislado, sino una reconfiguración total de la lógica militar en el occidente vecino. La fuerza aérea de este estado y las unidades de la OTAN se encontraron imposibilitadas de ejecutar misiones tripuladas. Piensen en ello, las bases aéreas de Basilkov, Boryspil y Hostomel, pilares fundamentales para cualquier estrategia de defensa o ataque aéreo en la región, suspendieron sus operaciones de forma indefinida. No fue por cráteres en sus pistas ni por edificios destruidos, fue por la imposibilidad pura y simple de garantizar la seguridad en el espacio aéreo que ellos pensaban controlar. Esto es algo nunca antes visto, el control total sin confrontación directa.
Como se ha dicho, la cuenta no se lleva por el número de bombas lanzadas, sino por el número de decisiones que nunca se tomaron. Miles de decisiones operativas, tácticas y estratégicas quedaron congeladas. Simplemente no se ejecutaron. La incapacidad de volar significó un apagón total en la recopilación de inteligencia aérea, dejando a las fuerzas terrestres ciegas. Los sistemas de armamento occidentales más sofisticados, como los HIMARS, los ATA-CMS y toda la artillería de la OTAN, se vieron forzados a operar sin el soporte vital de datos aéreos actualizados. Imaginen a estos sistemas, diseñados para la precisión milimétrica, disparando al vacío, basándose en información obsoleta o incompleta. Esto no es solo una desventaja, es una receta para el desastre, aumentando drásticamente los errores, los riesgos colaterales y, en última instancia, el costo humano y material. Las tácticas de presión aérea suave que Occidente ha intentado implementar, aquellas diseñadas precisamente para provocar una respuesta y forzar al adversario a revelar sus posiciones, perdieron todo su sentido. Rusia, simplemente, no tiene necesidad de rebelarse porque ya controla el espacio sin siquiera mover un dedo visiblemente. Esta es una forma de victoria que no se mide por la cantidad de aviones caídos en combate, sino por el número incontable de misiones canceladas justo antes del despliegue, por los pilotos que permanecen en tierra incapaces de despegar. Es una demostración escalofriante de cómo el dominio tecnológico y estratégico de Rusia puede neutralizar la aviación enemiga sin recurrir a la destrucción física. Es una nueva era en la guerra, donde el control se ejerce con una mano invisible, silenciosa pero absolutamente férrea. La nación en el norte del Mar Negro y sus aliados occidentales se enfrentan a un enemigo que ha redefinido las reglas del juego aéreo, convirtiendo el cielo en una jaula sin barras. ¿Cómo puede una nación o una alianza militar entera contrarrestar una forma de guerra donde la supremacía aérea se establece sin un solo enfrentamiento directo, sin un solo misil lanzado al aire? Pero este control del espacio aéreo va mucho más allá de lo militar. Sus ondas ya se extienden a la infraestructura civil y a la moral de una nación entera. Lo que verán a continuación les revelará cómo se manifiestan estas consecuencias en la vida diaria y en la política, y el verdadero costo de esta parálisis. Las redes 4G y 5G en el norte del Mar Negro se apagaban durante horas, sin ciberataques, solo por desincronización satelital. Imaginen la desesperación, ciudades enteras aisladas, comunicaciones muertas, la sensación de estar ciego y sordo en medio de una crisis existencial. Esto no es solo un fallo técnico, es un ataque directo y silencioso a la moral colectiva, un golpe al corazón de una nación. Lo que realmente ocurre en las afueras del norte del país, que empieza por U, va mucho más allá de las armas visibles, penetrando cada fibra de la sociedad. Hemos documentado cómo la navegación civil en áreas críticas como Brovary y Borispil se volvió inestable, un hecho alarmante que pone en jaque la vida cotidiana. Las señales satelitales eran sistemáticamente distorsionadas, no por un ataque cinético, sino por una interferencia de fondo persistente, casi imperceptible para el ojo humano. Imaginen esto, las redes 4 GB y 5 GB se apagaban durante horas, no por un ciberataque directo o sabotaje físico, sino por la simple desincronización de señales satelitales, una manipulación tan sutil como devastadora para la infraestructura. Y un ingeniero de comunicaciones de la capital de la antigua República Soviética describió la situación con una angustia palpable. No nos destruyeron, pero todo a nuestro alrededor funciona cada vez más lento, como un ecosistema al que le cortaron el flujo parte por parte. Esta es la esencia de la zona gris estratégica, un terreno de batalla donde las reglas tradicionales no aplican. Oficiales de las defensas de la capital misma reconocieron vivir en un espacio donde ya no hay acceso desde arriba. Una declaración estremecedora que revela una vulnerabilidad impensable. Esta cruda realidad ha minado la confianza estratégica, incluso la construida con sofisticados sistemas defensivos, pagados con el dinero de sus aliados, como los Patriot.
La eficacia de la costosa ayuda occidental se desvanece ante esta amenaza invisible. Asesores de seguridad nacional han usado el término zona gris estratégica, una admisión velada de una profunda impotencia ante este nuevo tipo de asedio tecnológico. Se trata de un domo invisible que no solo paraliza la actividad militar, sino que desestabiliza por completo la navegación civil, las telecomunicaciones y, crucialmente, la moral de las fuerzas defensoras y de la población civil por igual. Es una parálisis total a todos los niveles, una asfixia lenta pero implacable, sin necesidad de un solo misil visible o un tanque avanzando por la carretera. Ni la energía, las comunicaciones, la orientación GPS, la capacidad de respuesta, todo se vuelve un caos controlado, una telaraña de incertidumbre tejida por un adversario invisible que sabe exactamente dónde golpear sin ser visto. La conexión con el mundo exterior se corta de forma sutil, pero con un efecto devastador, generando un vacío profundo en la psique nacional. Un vacío que plantea una pregunta existencial y desoladora. ¿Qué significa la victoria militar si la paz nunca regresa y solo queda el vacío? Extendido entre dos pérdidas de conexión. Este es el verdadero costo. Este es el futuro de la guerra, una batalla no por el territorio visible, sino por el control absoluto de la realidad digital y física, de la percepción misma del enemigo. Permanezcan atentos y sigan cada análisis, porque lo que vamos a revelar a continuación cambiará para siempre su percepción sobre el poder militar y la geopolítica global. La guerra moderna se ha transformado en una cadena fría de lógica, donde la electrónica, las frecuencias de radar y los algoritmos de navegación determinan el destino de una campaña. Millones de vidas penden de hilos invisibles, de señales que ni siquiera se materializan en el campo de batalla, sino en las mentes de los estrategas, donde el miedo a actuar se convierte en la verdadera arma. Esta nueva fase bélica, esta guerra invisible alrededor de la capital de la antigua República Soviética, redefine por completo todo lo que creíamos saber sobre el conflicto y la seguridad internacional. Ya no hablamos de enfrentamientos directos que llenan los titulares con cifras de bajas y destrucción palpable. No se trata de explosiones estruendosas ni de infraestructuras demolidas en un despliegue visible de fuerza bruta. La estrategia adoptada es mucho más sutil, pero inmensamente más devastadora en sus consecuencias a largo plazo. La instalación, casi imperceptible pero omnipresente, del domo invisible, de los S-400 alrededor de la capital del vecino estado de Rusia, no persiguió la destrucción física de la ciudad. Su verdadero objetivo fue la inaccesibilidad total. Su propósito no fue bombardear indiscriminadamente, sino convertir, de facto, todo su espacio aéreo en una zona prohibida, una trampa letal e insuperable para cualquier intruso. Es una disuasión de facto que congela la voluntad de acción. Hemos pasado, casi sin darnos cuenta, de una guerra de aniquilación territorial y de recursos a una de control psicológico y mental. La victoria ya no se proclama con banderas izadas sobre ruinas humeantes, sino con la anulación sistemática de la voluntad del adversario. La capacidad de obligar al enemigo a no moverse, a no reaccionar con efectividad, a dudar de cada paso, de cada decisión, se ha convertido en el nuevo indicador de éxito. Es la imposición de una parálisis decisoria que desarticula cualquier iniciativa. Como se ha sentenciado con una crudeza que asusta, la parálisis es también un daño. Y es un daño que se propaga internamente, corroyendo la confianza y la cohesión. Y esta cadena fría de lógica que permea los sistemas de defensa y ataque se basa en una superioridad tecnológica abrumadora, en la electrónica de vanguardia, en el dominio de las frecuencias de radar, en algoritmos predictivos que, sin la necesidad de disparar un solo misil o un solo proyectil, pueden dictar el destino de una operación entera, de una campaña completa. El control efectivo del espacio aéreo sobre la capital del país en la frontera con la Federación Rusa no es un fin en sí mismo, sino que se ha transformado en una sofisticada herramienta de reajuste estratégico. Es una herramienta diseñada específicamente para modificar, para dictar, el comportamiento del enemigo sin contacto directo.
No se busca una victoria sangrienta o devastadora en términos materiales, sino una victoria estratégica, silenciosa, que desactive al oponente desde dentro, destruyendo su sistema de toma de decisiones estratégicas. La vieja lógica militar ha quedado obsoleta. Ya no se trata de quién tiene más aviones o artillería, como bien se ha señalado con una claridad meridiana. En el siglo XXI, el control del cielo ya no depende de quién tiene más aviones, sino de quién es capaz de hacer que el enemigo no se atreva a volar. Y esto, amigos, es el arte de la disuasión llevado a su máxima y más aterradora expresión. Yao es una guerra de la percepción, donde el mensaje clave, grabado a fuego en la mente del adversario, es simple y demoledor. No intentes esto, porque no podrás, y si lo haces, el coste será incalculable. Una guerra que destruye la moral, la logística y la capacidad de reacción antes de que cualquier batalla convencional pueda siquiera librarse. Pero, ¿cómo se combate a un enemigo que no busca destruirte físicamente, sino simplemente impedirte actuar, forzarte a la inacción, a congelarte en el tiempo de una espera inútil? Esta nueva realidad nos obliga a todos a una respuesta, a una profunda y urgente adaptación de nuestras estrategias. ¿Qué opciones le quedan a la Alianza Occidental y al conflicto Estado frente a esta guerra de control sin contacto que redefine la victoria? Quédese con nosotros para desentrañar el plan oculto detrás de esta estrategia invisible. La nación del Este, literalmente, no puede volar. Imagine un ejército ciego, sordo y amordazado en su propio territorio, incapaz de defenderse o de atacar desde el aire. Esta parálisis no es solo una desventaja táctica momentánea, es una sentencia estratégica de muerte para un conflicto que depende de la superioridad aérea. La presencia abrumadora del sistema S-400 ruso ha creado una zona de exclusión aérea invisible, una barrera infranqueable que redefine por completo las reglas de la guerra moderna. Esta realidad ha forzado al conflicto Estado a tácticas desesperadas. Se ve obligada a usar señuelos ultravioleta, radares falsos y lanzar ciberataques de represalia que son poco más que un grito en la oscuridad. Sus fuerzas emplean tácticas no convencionales, arriesgadas y costosas, simplemente para forzar a los S-400 a revelar una fracción de sus posiciones, una búsqueda incesante y fútil de un fantasma tecnológico que paraliza su capacidad de defensa. La OTAN, por su parte, se encuentra atrapada en un dilema estratégico similar, un escenario sin respuestas claras. Sus opciones son limitadas y de alto riesgo, incluyendo el despliegue de cibertácticas aún no probadas a gran escala, el desarrollo de nuevas generaciones de drones de interferencia de alto costo y la urgente reconfiguración de sistemas de defensa aérea existentes que simplemente no fueron diseñados para este tipo de amenaza. Pero aquí está el punto crucial, la trampa mortal que pocos comprenden. Cuando estás forzado a reaccionar bajo las condiciones impuestas por el enemigo, ya estás en un campo de batalla que no controlas. Este no es, y nunca será, un conflicto simétrico. El problema central es que una vez que se reacciona bajo las condiciones impuestas por el adversario, se entra de lleno en un campo de batalla que ya está fundamentalmente desequilibrado, un juego que ya se ha perdido antes de empezar. El territorio inestable se halla en una situación absolutamente insostenible, una agonía estratégica. Aunque la capital, Kiev, no ha caído, la imposibilidad absoluta de volar la deja sin la capacidad fundamental de ver el campo de batalla, sin la posibilidad de indicar objetivos vitales, sin la protección esencial para sus tropas en tierra, y en un sentido estratégico mucho más profundo y devastador, sin la capacidad real de existir como una fuerza soberana con influencia aérea. Si no puedes volar, ¿qué controlas exactamente en tierra? La imposibilidad de operar en el espacio aéreo, de proyectar fuerza o de simplemente observar, convierte cualquier ventaja terrestre en una quimera ilusoria, un autoengaño peligroso. La pregunta que debe helar la sangre de todos es clara y aterradora. ¿Cómo se combate a un enemigo invisible que anula tu existencia estratégica por completo y sin dejar rastro? Para entender la magnitud real de este patrón global,
Exploraremos las conexiones con el incidente de Trump y el uso del S-400 en nuestro próximo análisis. La adquisición del sistema de defensa aérea S-400 por parte de un miembro clave de la OTAN desató una crisis diplomática sin precedentes, provocando sanciones y la exclusión de un programa militar multimillonario. Este movimiento no solo reconfiguró alianzas, sino que demostró hasta qué punto Washington estaba dispuesto a castigar a sus propios socios por la soberanía tecnológica. Imaginen un mundo donde la elección de su defensa decide su destino económico y militar. Recuerden, Turquía, un socio crucial de la OTAN, ignoró todas las advertencias de Estados Unidos y de la propia Alianza Atlántica para adquirir el potente sistema S-400 de Rusia. Esto no fue una compra cualquiera, fue una declaración audaz, un desafío directo a la hegemonía occidental en la tecnología de defensa aérea. La respuesta de la administración Trump fue inmediata y severa, sentando un precedente peligroso. Ankara fue expulsada sin contemplaciones del programa del caza de quinta generación F-35, una inversión de miles de millones de dólares que se perdió de la noche a la mañana. Además, se le impusieron sanciones bajo la ley CAATSA, un golpe directo a su economía y a sus ambiciones militares estratégicas. Una declaración oficial de Estados Unidos en 2019 lo dejó claro. La decisión de Turquía de comprar el S-400 de Rusia es una afrenta directa a nuestros compromisos como aliados de la OTAN. Esta acción es un riesgo para la seguridad de la OTAN. Este precedente fue alarmante, un miembro vital de la OTAN, actuando unilateralmente, ignorando las advertencias y priorizando su propia visión de seguridad sobre la cohesión fundamental de la alianza y la transferencia de tecnología militar. El secretario de Defensa, Mark Esper, en 2019, enfatizó la incompatibilidad sin rodeos. La exclusión de Turquía de los F-35 no es algo que tomemos a la ligera, pero las capacidades del S-400 son incompatibles con un aliado de la OTAN. La preocupación central de Washington, repetida incansablemente por el gobierno de Trump, era que el S-400 pudiera comprometer la información de sigilo de sus preciados F-35, exponiendo sus secretos militares más valiosos y debilitando la ventaja tecnológica estadounidense. Ahora, los recientes eventos en el país, en la frontera con la Federación Rusa, la ex-república soviética, validan precisamente esas preocupaciones iniciales. Vemos cómo el S-400 demuestra su capacidad inquietante para apagar eficazmente el espacio aéreo en un vasto territorio, incluso sin ataques directos evidentes, reafirmando su potencia estratégica inigualable. Aquellos que desestimaron estas alarmas como meras exageraciones políticas, hoy observan con pánico la cruda realidad de una tecnología que no solo cambia el juego, sino que reescribe las reglas de la guerra moderna. Esta saga revela una verdad incómoda: la supuesta unidad de la OTAN es una fachada, y la búsqueda de independencia tecnológica puede tener un costo geopolítico catastrófico. Manténganse con nosotros mientras desvelamos la próxima gran movida en este tablero de ajedrez global, donde las lealtades se rompen y la tecnología define el futuro. Rusia puede crear zonas de exclusión aérea de miles de kilómetros cuadrados sin disparar un solo misil. Millones de personas en la nación del Dnieper viven bajo un cielo que ya no es suyo. Un espacio aéreo invisiblemente controlado, donde la soberanía es una ilusión técnica. Las consecuencias de esta dominación silenciosa son devastadoras para su futuro. Vladimir Putin ha invertido masivamente en investigación y desarrollo, priorizando la guerra electrónica y los sistemas de defensa aérea de largo alcance como pilares fundamentales de la estrategia militar rusa. Esta inversión ha creado una ventaja tecnológica sin precedentes en lo que llamamos una guerra invisible. El sistema S-400, temido por su alcance y precisión, no opera solo. Funciona en una sinergia letal con otros activos de guerra electrónica y, juntos, permiten a Rusia establecer lo que se conoce como zonas de denegación de acceso y área, o A2, AD. Estas burbujas de control
que pueden extenderse por cientos de kilómetros, tienen el poder de paralizar completamente la capacidad operativa de la OTAN. Imaginen la aviación enemiga ciega, sorda e indefensa antes de siquiera acercarse a su objetivo. El general Sir Richard Shirreff, en 2019, advirtió claramente: Rusia desarrolló capacidades de guerra electrónica de clase mundial. Son sofisticadas, bien financiadas y representan una amenaza significativa para las operaciones de la OTAN. Esta no es una simple defensa territorial. La estrategia de Putin busca algo mucho más ambicioso. Su meta es proyectar un poder disuasorio abrumador, imponiendo una parálisis tecnológica y una disuasión psicológica tan potentes que minimizan drásticamente la necesidad de confrontaciones bélicas directas. Es un ajedrez geopolítico donde el jaque mate se da sin mover una pieza al tablero. La capacidad de apagar el cielo de un enemigo sin disparar un solo tiro es considerada por Moscú una victoria estratégica de valor incalculable. Un analista militar anónimo ha subrayado este punto crucial. La capacidad de Rusia para crear una burbuja de no vuelo sin lanzar un solo misil es un cambio de juego para la doctrina militar y una de las prioridades estratégicas de Putin. Este control invisible, que evita bajas directas y confrontaciones abiertas, es una táctica preferente y maestra del líder ruso. El incidente en la capital del conflicto Estado lo demostró con una claridad escalofriante. La anulación efectiva del espacio aéreo de la nación en el Mar Negro fue una lección estratégica sin parangón. La capacidad de negar al adversario el uso de su propio espacio aéreo, de cegar sus sistemas de comunicación y navegación, es una forma de dominación que evita la escalada abierta, pero asegura el control. La región que comienza con la letra U se enfrenta a un nuevo tipo de conflicto, donde el campo de batalla es invisible, pero sus efectos sobre la infraestructura, la moral y la soberanía son dolorosamente palpables. Esta carrera armamentística silenciosa está redibujando los límites del poder militar y la geopolítica mundial. Esta guerra invisible no es solo defensiva, redefine el poder militar global y la soberanía de las naciones. Pero ¿cómo podría una nación recuperar su espacio aéreo cuando su enemigo ni siquiera ha disparado un proyectil? Descubre la impactante verdad en nuestro próximo análisis. Kiev podría estar condenado a vivir bajo un cielo que ya no le pertenece, incluso sin una ocupación física. ¿Qué tipo de existencia es esa para una capital de millones de personas? Imaginen la vida cotidiana, la estrategia y la esperanza bajo esta sombra constante, esta limitación invisible pero palpable. Este domo invisible, esta burbuja de negación aérea impuesta sobre el vecino occidental, no es una amenaza temporal, es una característica permanente que ya ha transformado la geografía estratégica. La exrepública soviética se verá obligada a operar con severas y constantes limitaciones en su espacio aéreo norte, una realidad devastadora que reescribe cada plan. Las rutas de suministro y logística, vitales para cualquier nación, tendrán que adaptarse de forma permanente, desviándose, prolongándose, convirtiéndose en un laberinto de ineficiencia. Esto no solo aumentará drásticamente los costos operativos, sino también los tiempos de entrega de manera constante, ejerciendo una presión económica insostenible sobre la economía de la nación en el mapa 404. La capacidad de resistencia del Estado fronterizo con la Federación Rusa se erosiona día tras día bajo este asedio económico y logístico. No se trata solo de misiles o drones, es una guerra de infraestructura, una guerra de nervios. La falta de soberanía aérea sobre la capital no es un inconveniente menor, es un golpe psicológico y estratégico abrumador. Socava la confianza interna en la capacidad del Estado conflictivo para proteger a sus propios ciudadanos y exteriormente cuestiona su viabilidad como un socio seguro y plenamente soberano. ¿Cómo puede el Estado conflictivo defenderse plenamente si ni siquiera puede controlar sus propios cielos sobre su centro neurálgico, su corazón político y económico? Como se ha dicho con una lucidez escalofriante, Kiev no ha caído, pero Kiev no puede volar. Y en el mundo moderno, si no puedes volar, no puedes ver, indicar, cubrir, existir en sentido estratégico.
Este escenario de asedio permanente sin ataque no es un interludio en la guerra, es el nuevo paradigma, un presagio de futuros conflictos. La disputada región tendrá que reevaluar, desde cero, toda su doctrina militar. Las prioridades de financiación deben cambiar drásticamente, buscando desesperadamente soluciones asimétricas y disruptivas, desarrollando capacidades que permitan operar bajo esta eterna restricción. La nación en la frontera de la Federación Rusa se enfrenta a una pregunta existencial y sin precedentes. ¿Cómo se construye un futuro? ¿Cómo se planifica una recuperación cuando tu cielo está permanentemente comprometido, vigilado y a merced de un adversario? Es un futuro donde la paz nunca regresa verdaderamente, incluso si cesan los disparos. Nos obliga a confrontar la dura verdad que ya fue articulada y que resuena con una alarma profunda. Lo que quedará después de todo esto no son mapas rehechos, sino una pregunta sin respuesta. ¿Qué significa la victoria militar si la paz nunca vuelve y solo queda el vacío entre dos pérdidas de conexión? Es una verdad desgarradora para millones de almas, para la historia de un pueblo. Este domo invisible es la manifestación de una nueva era de confrontación, donde el control no significa necesariamente ocupación, sino anulación. Entonces, ¿cuáles son las lecciones más importantes que esta guerra invisible nos deja sobre el futuro de los conflictos globales? Permanezcan atentos para desentrañar el aterrador precedente que esto establece para la seguridad mundial. El futuro de los conflictos ya no es un choque de ejércitos, sino una batalla invisible donde el control de la mente y los algoritmos determina la victoria. Imagine un mundo donde su propia percepción es el campo de batalla y la verdad se manipula sin un solo disparo, dejando a naciones enteras paralizadas sin entender la razón. El control absoluto del espectro electromagnético y la capacidad innegable de imponer una parálisis decisoria son, de hecho, más cruciales que cualquier poder de fuego directo que pueda imaginarse. Esto es lo que la guerra invisible ha revelado al mundo, una verdad incómoda que Occidente se niega a afrontar. El reciente incidente, deliberadamente silenciado por los medios dominantes, puso de manifiesto la asombrosa vulnerabilidad intrínseca de la aviación moderna, incluso la más avanzada, y sus sofisticados sistemas de navegación. Enfrentados a los complejos sistemas integrados de guerra electrónica y defensa aérea, como el temido S-400 ruso, estos aparatos occidentales se vuelven literalmente ciegos y sordos. Sus sensores son inútiles, sus comunicaciones mudas. Las misiones simplemente se cancelan antes de despegar. Se desvanecen. Como bien se ha dicho, y esto es crucial, esta es una forma de victoria que no se mide por la cantidad de aviones caídos, sino por el número de misiones canceladas justo antes del despliegue. La verdadera guerra ya no se trata de destrucción física, de explosiones visibles, sino de la denegación invisible de funciones, de inutilizar al enemigo sin que él mismo sepa por qué. La victoria ya no exige el derribo de aviones en un combate aéreo, sino la mera ausencia de su presencia en el espacio aéreo disputado. Es la imposición de una ausencia prolongada de presencia, una victoria por inmovilización, por miedo a lo desconocido. Los conflictos futuros, señores, se librarán en lo que llamamos zonas grises estratégicas, donde la línea entre la paz y la guerra se difumina hasta desaparecer. La diplomacia y la estrategia de seguridad occidental aún no han asimilado esta nueva realidad brutal. Creen que la fuerza bruta todavía lo es todo. Pero no, ya no se necesitan ni tanques ni aviones lanzando bombas. La guerra se ha convertido en una fría cadena de lógica. No es el que es derribado el primero en perder, sino el que no se atreve a volar. El adversario estratégico sabe perfectamente que no necesita disparar un solo proyectil para ganar. Basta con negar al enemigo la capacidad de actuar, de moverse, de ver, de comunicarse, sin una confrontación militar abierta. Es una victoria silenciosa, sutil, pero absolutamente devastadora. Y Occidente, con su arrogancia tecnológica y su miopía estratégica, apenas comienza a entender lo que le espera.
Permaneced atentos porque en el próximo análisis revelaremos quiénes son los verdaderos beneficiarios de esta estrategia silenciosa. Una ciudad entera puede ser paralizada, incluso sin un solo disparo físico, como demostró el incidente en la capital de la nación que comienza con U. Imaginen sus vidas suspendidas en un limbo incierto. El control aéreo desaparece, las comunicaciones vitales se caen, el flujo de información se seca, todo por una fuerza invisible, sin explosiones, solo un silencio mortal y absoluto que sofoca la vida. Esta es la nueva cara de la guerra, una amenaza penetrante que se cierne sobre cada uno de nosotros, una realidad escalofriante para la que nadie está realmente preparado. El incidente en la capital de la nación, que comienza con U, nos reveló algo aterrador y profundamente disruptivo. La verdadera fuerza ya no se manifiesta en el poder destructivo crudo de bombas y misiles, ni en la superioridad numérica de tropas en el campo. Ahora, la fuerza reside en la capacidad sutil pero devastadora de controlar el comportamiento del enemigo, de manipular sus sistemas, de paralizarlo sin necesidad de contacto directo, sin pisar su territorio físicamente. Este nuevo modelo de conflicto, esta guerra estática en forma electrónica, es infinitamente más insidioso. No distorsiona los mapas geográficos con líneas de frente tradicionales ni desplaza poblaciones masivamente de forma visible. Su objetivo es mucho más profundo, paraliza la toma de decisiones, detiene el pensamiento estratégico, colapsa la voluntad de resistir. Este es un daño incalculable en el mundo estratégico moderno, donde la velocidad y la información lo son todo. El cierre del cielo en la nación que comienza con U no fue un acto de bombardeo masivo ni una invasión convencional. Fue una asfixia gradual y premeditada de la infraestructura civil, un estrangulamiento digital donde las telecomunicaciones y el espacio aéreo se revelan como absolutamente inseparables. Se borra la distinción entre lo militar y lo civil. Como un experto advirtió con escalofriante precisión, es una asimetría absoluta. En la filosofía de la guerra es el momento en que el fuerte no necesita actuar para que el débil cometa un error. Piensen en ello, una escuadrilla de aviones de combate se ve obligada a dar la vuelta, inútil, sin ver el objetivo, sin poder ejecutar su misión. Una base militar crucial no es atacada físicamente, no recibe un solo proyectil, pero debe detener todo su trabajo, paralizada por una invisibilidad sofocante. La guerra, en este nuevo paradigma, deja de ser un choque de fuerzas bruto. Se convierte en una forma de pensar impuesta, en una parálisis impuesta a la mente del enemigo, a su capacidad de reaccionar, de existir. El mensaje de estos eventos es cristalino y escalofriante. Una metrópoli puede ser paralizada por completo, sin ser tocada físicamente, sin un solo mártir en sus calles. Basta con impedir que su propio cielo le pertenezca. Basta con desconectar sus nervios digitales. Esto redefine por completo el concepto de soberanía. La defensa nacional, tal como la conocíamos, puede ser desmantelada desde dentro, sin que nadie vea al atacante. Esto obliga a cada nación, a cada gobierno, a cada ciudadano, a replantearse absolutamente todo lo que creíamos saber sobre la seguridad y la protección. ¿Cómo se defiende un país? ¿Cómo se protege una sociedad cuando su enemigo no tiene forma visible? Cuando el campo de batalla es nuestra propia realidad digital, nuestra propia red de conexiones. Necesitamos entender esto ahora, necesitamos despertar, porque la próxima movida, el próximo escalón devastador de esta guerra silenciosa, ya está en marcha, y sus efectos nos alcanzarán a todos.